Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El arresto de Rafael Caro Quintero, que se dio a unas horas de la visita que hiciera el presidente de México a los Estados Unidos a ver al presidente Biden, fue una clara respuesta que nada tiene que ver con la casualidad. Esto fue un asunto pactado para tratar de satisfacer una de las demandas históricas que tenía Estados Unidos con México para el que se le entregara a un hombre que victimara a uno de sus agentes de la DEA allá en la década de los 80s, Enrique Quique Camarena Salazar. Recuerdo este evento hace todos estos años y recuerdo el contexto en el que se dio. En aquel tiempo, Rafael Caro Quintero estaba en los Cuernos de la Luna, tenía un rancho que se considera el lugar con el mayor territorio dedicado al cultivo de marihuana que ha habido en la historia del narcotráfico en el mundo. Y Rafael Caro Quintero llegó ufano a decir en alguna ocasión que si le daban un poco de tiempo, él pagaría la deuda externa de México. Era un hombre que era locuaz, tremendamente violento, y en algún momento se reporta a gente del equipo de Caro Quintero junto con Caro Quintero que tuvo reuniones con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, con Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, y de ahí derivó, entre otras, en la muerte de Enrique Quique Camarena Salazar, que fue un agente de la DEA que persiguió de manera pertinaz a este cártel de las drogas, encabezado por Rafael Caro Quintero, un hombre violento, un hombre cambiante, un hombre bipolar, un hombre tremendamente peligroso, un hombre muy influyente junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y con don Neto Carrillo. Entre los tres se conformó uno de los grupos del narcotráfico más influyentes que le empezaron a dar a los cárteles mexicanos una hegemonía con respecto de la exportación de drogas hacia los Estados Unidos. Caro Quintero fue un hombre que tuvo muchos conflictos con otros cárteles de la droga, entre ellos una confrontación tremenda con Amado Carrillo Fuentes, con el Mayo Zambada, y bueno, Caro Quintero, después de haber pasado un tiempo en la cárcel, fue liberado de manera injustificada. En el momento en que fue liberado, pero antes te lo cuento, se fue a Cuba, se refugió ahí. Un servidor pensó que todavía estaba en Cuba, pero por supuesto, pues sin tener todas las fuentes informativas del gobierno mexicano, el gobierno mexicano por supuesto que sabían dónde estaba, y una vez que se da la visita del presidente de México, el presidente Biden, que lo revisó, lo recibió por la puerta trasera, lo recibió con evidentes muestras de desprecio al presidente mexicano. El presidente le contesta al presidente Biden con este regalito de un Rafael Caro Quintero que ya no está en su tiempo, ya no es vigente, ya no tiene una influencia, ya no tiene una capacidad de interlocución, ya no tiene grupo, ya no tiene nada. Y una persona que ya no tiene nada, ya no es un narcotraficante en activo. No se sabe de actividades que pudiera haber tenido ahora Caro Quintero. No sé cuánto tiempo llevaba en México, pero no se sabe que haya tenido ningún tipo de actividad de lo que fue su negocio en la antigüedad. O sea, cuando llegó a ser el hombre más influyente en la venta de drogas, de marihuana, hacia los Estados Unidos. El arresto de Caro Quintero rompe el pacto que el presidente de México se aduce tiene con el narcotráfico. Bueno, por supuesto que no. No es lo mismo arrestar a Caro Quintero y entregarlo a las autoridades norteamericanas que arrestar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y entregarlo a las autoridades norteamericanas. Porque Caro Quintero lo entrega si no pasa nada. Incluso hasta hubo por ahí una advertencia de que puede haber algún tipo de reacción violenta
de alguien, de algún grupo, el Grupo Guadalajara prácticamente ya no existe, o ya no existe, y imaginen ustedes la diferencia entre una reacción por la entrega de Caro Quintero a las autoridades norteamericanas y una reacción por la entrega de Ovidio Guzmán a las mismas autoridades. Son dos asuntos que se comen por separado y que, claro, una cosa es meterse con el cártel de Sinaloa y otra cosa es este cártel de Guadalajara, que es incipiente, que ya no tiene mayor peso, que ya no tiene nada y que resulta en algo que satisface a la DEA, ya que la DEA considera que el agravio de haber matado a un agente de la DEA hace 40 años, pues de todas maneras sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades de los Estados Unidos. Y ahí se le entrega. Yo quisiera ver, de verdad, quisiera ver una estrategia de abrazos y no balazos para la sociedad y una estrategia de dureza inquebrantable, irreductible de las autoridades en contra de los cárteles vigentes en la delincuencia organizada en México hoy. Hasta ahora esto no se ha hecho, si bien en últimas fechas, la semana pasada se reportó el allanamiento de muchos laboratorios del cártel de Sinaloa, no hay el reporte de un solo detenido, ni de siquiera 1 gramo de las drogas sintéticas que producían en estos laboratorios. Es como llegar a incautar bienes en un pueblo fantasma. No ha habido nada que afecte directamente a los cárteles en activo en México. Y estos no solamente siguen teniendo un cierto dominio en el país, sino que tienen un cierto gobierno en el país, tomando incluso en muchas ocasiones las acciones de un gobierno, cobrando impuestos, cobrando piso, protegiendo a la gente, dándole insumos a la gente para que pueda vivir y estar en paz, colaborando con los municipios para que estén bien las pequeñas o medianas ciudades en donde tienen influencia y gobernando. Y el presidente de México lo sabe, todos lo sabemos, y sabemos que esta entrega de Caro Quintero no es otra cosa más que la entrega de un cartucho quemado. No es para mí otra cosa. Que esto marca una satisfacción, la marca. Que marca un pleno entendimiento que en nuestro país hay una lucha sistemática en contra del narcotráfico, de ninguna manera. Esto se sigue viendo, desafortunadamente, que hoy tenemos un narcogobierno permeado por la delincuencia organizada en activo, en la que, por cierto, mientras que haya influencia y vigencia, habrá capacidad negociadora. Ahora, si ponemos a los dos fieles de la balanza, ¿no? a los dos balanzas dentro del fiel de la balanza, ¿a quién se le va a acabar más rápido el poder? ¿A los cárteles de la droga existentes el día de hoy o al presidente de la República? Es claro que al presidente de la República esto se le va a acabar y pronto. Y a los cárteles, estos seguirán adelante. ¿Con quién tendrán que negociar? Bueno, con el que sigue. O tendrán que adaptarse al que sigue si el que sigue no es tan a modo como el que está. Espero haberme dado a entender. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.